Bueno, muy bien. Entonces, el sutta que vamos a leer hoy es Mahabharata Sutta, en la gran serie de preguntas y respuestas, de los sermones medios, el número 43. Creo que esta traducción es de Anton Barron, me parece, tomado de Bhikkhu Bodhi y del venerable Nanamori. Presten atención, ¿sí? Pero vamos a ver cosas muy profundas para muchos de ustedes, especialmente por el lugar donde están ahora, les va a venir muy bien, ¿sí? Para comprender un poco de lo que están viviendo, ¿sí? Esto he escuchado en una ocasión: el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Geta del parque de Anatapítica, cerca de Sahuati. Entonces, cuando ya era tarde, el venerable Mahakotita emergió de la meditación y fue junto al venerable Sariputta e intercambió con él cordiales saludos. Cuando estas amigables y corteses palabras de bienvenida habían terminado, se sentó a un lado y dijo al venerable Sariputta: un tonto se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho un tonto, amigo? Uno que no entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dijo un tonto. ¿Y qué es lo que no entiende sabiamente? Uno no entiende sabiamente, esto es insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el origen de la insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el cese de la insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el sendero que conduce al cese de la insatisfacción. Uno que no entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dijo un tonto, ¿sí? O un necio. Lo que tenemos que entender acá, que tanto Mahakotita como Sariputta son dos arahants, y todo esto ya lo saben. Pero probablemente Mahakotita ya ha ido con algunos alumnos de él. Entonces hace las preguntas para los estudiantes, ¿sí? Entonces lo que está diciendo acá, con un tonto o un necio, es alguien que no ve las cuatro nobles verdades, ¿sí? Que hay sufrimiento, no que todo es sufrimiento, que hay un origen, que hay avidez, que hay una cesación, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? La cesación de sufrimiento. Y para eso hay un camino, ¿sí? Que es el octuple noble sendero. Y siendo muy bien amigo, el venerable Mahakotita se deleitó y se regocijó en las palabras del venerable Sariputta. Acto seguido le hizo otra pregunta. Un sabio se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho un sabio? Uno que entiende sabiamente, amigo. Es por eso que se dijo un sabio. ¿Y qué es lo que uno entiende sabiamente? Uno entiende sabiamente, esto es insatisfacción. Uno entiende sabiamente, este es el origen de la insatisfacción. Uno entiende sabiamente, este es el cese de la insatisfacción. Uno entiende sabiamente, este es el sendero que conduce al cese de la insatisfacción. Uno que entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dijo un sabio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos actuando sabiamente, estamos actuando acorde a las cuatro nobles verdades. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una obstrucción, un obstáculo, una distracción en la meditación o en la vida cotidiana, esa distracción tiene un origen, o sea, es condicionada, no es mía, no soy yo. Entonces observo que tiene un origen, aplico las 6 R's, que es el octuple noble sendero en ese sentido, es el noble esfuerzo, que en la meditación o en la vida mental ese noble esfuerzo es lo más importante, es el corazón, no lo más importante, pero es el corazón del octuple noble sendero que nos permite hacer que cese la avidez, que es lo que alimenta esa obstrucción, ¿sí? Lo que alimenta esa distracción. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, de lo que nos tenemos que acordar cuando prestamos atención es de las cuatro nobles verdades. Todo lo que surge es condicionado. Y cesa cuando cesan las condiciones. Si yo me pongo mal porque no medito con la meditación no es como yo quiero, si yo me aburro porque la meditación no es como yo quiero, ¿sí? Significa que estoy en la primera parte del texto, un tonto. ¿Sí? Estoy viendo las cosas de manera personal. Ay, esto a mí no me gusta. Estoy sufriendo, sin darme cuenta. Correcto. Pero estoy sufriendo. Cuando empiezo a observar estas condiciones de una manera cada vez más clara, empiezo a actuar sabiamente.
Entonces ustedes pueden saber, ahora que estamos en el día número 7 del retiro, que ya tuvieron varias idas y venidas, digamos, pueden empezar de una manera, surge un obstáculo de alguna forma, se va ese obstáculo, profundizan la práctica, surge otro obstáculo, dejan ir, profundizan la práctica. Entonces se van dando cuenta que los obstáculos lo que hacen es permitirnos. ¿Sí? ¿Qué hace un obstáculo? Me permite dejarlo. Que es lo que tenemos que entender. Hay que abandonar el sufrimiento. Hay que abandonarlo, no se va solo. Hay que abandonarlo. Hay que reconocerlo y abandonarlo. Relajarse, sonreír y volver. Por ahí la palabra abandonarlo tiene más fuerza que soltarlo. Palabras. El que más le resulta a cada uno. Bien. ¿Sí? Conciencia. Conciencia, conciencia se ha dicho, amigo, con referencia a qué se ha dicho conciencia. Se llega a conocer, amigo, es por eso que se dijo conciencia. ¿Y qué es lo que se conoce? Se conoce esto es placentero, se conoce esto es doloroso, se conoce esto es ni placentero ni doloroso. Se llega a conocer, amigo, es por eso que se dijo conciencia. ¿Sí? Entonces, acá observamos que la palabra conciencia, Sariputta la define de otra manera. Van a encontrar varias definiciones. Conciencia en Pali, según la traducción que más se está usando ahora, es viñana. Viñana, viñana es conocimiento, vi es dos. ¿Sí? Por ejemplo, paña, digamos, aña es conocer, paña es sabiduría, viñana, saña es percepción. Van a ver que aña, que con doble N, está asociado a muchas palabras. Viñana es conocimiento y dos. ¿Por qué eso? Porque la conciencia siempre conceptualiza. Si es blanco, no es negro. O sea que la conciencia siempre está planteando una división. ¿Una? División. Dualidad. Dualidad, claro. ¿Sí? Por eso, fíjense que lo que dice acá, dice esto es placentero, esto es doloroso. ¿Sí? Y agrega una tercera opción que es ni placentero ni doloroso. ¿Sí? En su definición más simple es reconozco que me duele, reconozco que me da placer. ¿Está bien? Ahora van a ver. La sabiduría y la conciencia, amigos, ¿son Estados Unidos o separados? ¿Y es posible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos? Fíjense qué importante esta pregunta. O sea, solo un arahant puede preguntar así. ¿La sabiduría y la conciencia, amigos, son Estados Unidos o separados? ¿Es posible separar la conciencia de la sabiduría con el fin de describir la diferencia que hay? Sariputta contesta. La sabiduría y la conciencia, amigos, son Estados unidos y no separados. Y es imposible separar a cada uno de esos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Lo que uno sabiamente entiende, eso uno conoce. Lo que uno conoce es lo que uno sabiamente entiende. Entonces, la conciencia es el proceso que nos permite conocer lo que hacemos. Es por eso que la sabiduría y la conciencia son estados unidos y no separados, y es imposible separar a cada uno de esos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. ¿Y cuál es la diferencia, amigo, entre la sabiduría y la conciencia, que son estados unidos y no separados? Porque se definen de dos maneras diferentes. ¿Sí? Paña y viñana. La diferencia, amigo, entre la sabiduría y la conciencia, presten atención, que son estados unidos y no separadas, es esta. La sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida. ¿Sí? La sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida. ¿Sí? Entonces, vamos a detenernos un poquito acá y explicar un poquito, porque vieron que son cosas muy importantes. La conciencia es lo que uno conoce. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando medito? Concienciando un objeto sano, un Brahma Vihara, en este caso, en este retiro. ¿Sí?
mi mente toma contacto con un sentimiento y orbita ese sentimiento. Hay una mente, hay un objeto mental, lo que se produce alrededor de eso es la conciencia, ¿sí? El resultado es la conciencia. ¿Está bien? Eso lo estuvimos viendo hasta ahora. Tengo la intención de orbitar ese objeto. Eso es lo que yo tengo que entender cuando estoy meditando. Estar orbitando alrededor de un objeto sano. Y eso es un proceso de conciencia. ¿Sí? Entonces, vino lo que dije, la conciencia de ser plenamente comprendida. Un proceso condicionado. ¿Sí? En algún momento, debido a ciertas condiciones, surge una distracción. Hay una mente y hay un objeto nuevo. Pienso en un dolor en el cuerpo o un ruido afuera, lo que fuera. Y mi mente empieza a orbitar alrededor de otro objeto, el cual comprendemos que, debido a la indicación que estamos dando en este retiro, es una distracción. ¿Sí? Entonces hay otro proceso que se produce en este momento. Ese proceso es el presente y ya no estoy más con el objeto de meditación. Entonces hago las 6 R's, que es reconocer, conciencia, que ya no estoy con el objeto de meditación, soltar, abandonar esa distracción, dejo de pensar, o sea, dejo de prestar atención, relajo, sonrío, retorno y repito el hecho de estar con el objeto de meditación. Ese es otro proceso de conciencia que me sirve para retornar al objeto de meditación. ¿Sí? Todos estos son procesos de la conciencia mental. ¿Sí? Si la distracción es auditiva, tengo la conciencia auditiva, ¿sí? Pero el proceso que estoy haciendo para retornar es mental. ¿Está bien? ¿Eso lo entendemos? Entonces, bien. Ahora, lo que hace un meditador es observar. Ese es el trabajo del meditador, sentarse a observar ese proceso. Entonces yo estoy con ese proceso, con el objeto de meditación, y surge un factor en un yana, no importa cuál sea el yana. Tengo la alegría del segundo yana, o siento la comodidad del tercero, o tengo la sensación de que se expande la mente infinitamente y la sensación del espacio infinito, o estoy observando los pulsos de conciencia de la conciencia infinita. Eso es un factor. Si yo empiezo a observar el factor, cualquier factor, ya no estoy con el objeto de meditación. Y si me quedo con ese factor, por más placentero que sea, lo más probable es que salga del yana. Entonces puede ser muy linda esa sensación de expansión. Pero el trabajo del meditador, ¿cuál es? Estar con el objeto de meditación. No tener experiencias bonitas. Al principio del retiro, yo les insistía con que disfruten, disfruten. Ahora me pongo un poco más serio. Y les empiezo a decir, atención, no se distraigan con eso, por más hermoso que sea. Hiper divertido, no es Netflix. ¿Sí? Es hermoso igual. Si ustedes vuelven al objeto de meditación, van a tener la chance de ir más profundo porque hay más cosas para ver y aprender. ¿Sí? Y por lo tanto, comprender. Es la otra parte, comprender. ¿Sí? Por eso, es muy importante que ustedes retornen siempre al objeto de meditación porque esa es la base. Cualquiera sea el objeto de meditación. Meta, Karuna, la compasión, Mudita, la alegría empática o Peka, ecuanimidad, donde esté cada uno. ¿Está bien? Por eso no es importante. Yo estoy en tal lado. No es importante. No es importante. Lo que es importante es que ustedes retornen al objeto de meditación que están practicando. ¿Sí? Ahora, entendemos entonces ese proceso de conciencia. ¿Qué les puede pasar a algunos de ustedes que les está pasando por ahí? Tienen flashes de vidas pasadas, por ahí perciben otros planos. Esto puede pasar, ¿sí? ¿Está mal? No está mal. Pero el retiro no es para eso, ¿sí? Es muy entretenido. Es muy entretenido, ¿sí? Pero en pos del objetivo del retiro que estamos teniendo, 6 R's y vuelvan a observar el objeto de meditación, ¿sí? Si el trabajo fuera desarrollar los sabiñas, los conocimientos directos o algún poder, tendríamos que charlar aparte. ¿Sí? ¿Por qué no deja de tener sus riesgos, sobre todo ver vidas pasadas o ver otros planos? Si la mente no está suficientemente estable,
se corren riesgos. No tiene sentido. ¿Sí? No es una condición de ninguna manera desarrollar ningún poder para que el sufrimiento se exista. ¿Sí? Puede ser que en algún momento, si la mente tiene esa tendencia, sea algo posible a desarrollar como una manera de comprender aún más profundamente la ley del karma. Y nada más. Pero no es para entretenerse. ¿Por qué uno se entretiene con eso? Se puede entretener porque puede tener un montón de cosas muy graciosas y que le ayuden a comprender muchas cosas que le pasan a uno en la vida. ¿Sí? Pero no es una condición. ¿Sí? O hay mucha gente que tiene los sabinas desarrollados y ningún estado de santidad. O sea que sigue interpretando lo que ven de manera errónea. Eso es lo peligroso. Yo no sé qué soy, qué fui en otra vida. ¿Sí? Si yo fui un asesino de niños y veo, porque se ve en primera persona en general eso, y veo que estoy cometiendo ese acto, si yo no entiendo qué es lo que estoy viendo, voy a tener un shock mental. Entonces, esperemos a que eso sea algo que estén dadas las condiciones para eso, ¿sí? No sería ahora el momento. ¿Está bien? Digo esto por el tema del aburrimiento, ¿sí? Porque empieza a no pasar nada, y es eso lo que tenemos que observar. Están pasando cosas, solo que no está pasando lo que pasaba antes. Entonces, cuando estaba intranquilo, me molestaba que estaba intranquilo. Ahora que estoy tranquilo, ¿por qué estoy tan tranquilo? Nos vamos dando cuenta de que siempre tenemos un pero y un porqué, ¿sí? Entonces, el aburrimiento, 6 R's, ¿sí? No es para divertirse, es para otra cosa. Recuerden que ahí donde viene lo serio, es para aliviarse, es para comprender. Entonces, la conciencia es para aprender a reconocerla y para aprender a comprender cómo se funciona ese proceso de la conciencia. La sabiduría es para desarrollar. Cada vez que ustedes hacen las 6 R's, están comprendiendo de manera sabia el proceso que significa el origen dependiente. Porque lo están actuando como proceso. Eso es actuar de manera sabia. Ah, tengo una distracción, 6 R's. Eso es sabio. No es mío. Solo algo que surgió. Me quito, me va. Eso es sabio. Tengo alivio, retorno. ¿Sí? Sensación, sensación se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho sensación? Se llega a sentir, amigos. Por eso que se dijo sensación. ¿Y qué es lo que se siente? Se siente placer, se siente dolor, se siente ni placer ni dolor. Se llega a sentir, amigo. Es por eso que se dijo sensación. ¿Sí? Entonces ven que, como casi todos los discursos donde está Sariputta es muy ordenado en su forma de explicar y va poniendo las bases de lo que después va a definir de una manera más profunda. Percepción, percepción, se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho percepción? Se llega a percibir, amigos. Por eso que se dijo percepción. ¿Y qué es lo que se percibe? Se percibe azul, se percibe amarillo, se percibe rojo, se percibe blanco. Se llega a percibir, amigo. Es por eso que se dijo percepción. ¿Sí? Entonces, sensación, vedana, se dice en Pali. Saña es percepción. Percepción es la función de la mente que le pone nombres. ¿Sí? Esto es amarillo, esto es rojo, esto es negro, esto es calor, esto es frío. Cuando están en la esfera de mi percepción y no percepción, lo que está sucediendo es que esa función empieza a dejar de estar. Está y no está, está y no está. Es tan sutil, es tan chiquitita la mente, que empieza a cesar. Cesa esa, la sensación todavía está, pero la percepción, hay un símil muy interesante con respecto a eso, que es, había un novicio que le puso aceite al cuenco y después se dio cuenta que se había equivocado, que no tenía que ponerle aceite al cuenco. Entonces lo vuelca en la botella de vuelta. Entonces el maestro le pide, le dice que no tire el aceite. Entonces agarra y le dice, bueno, con el aceite que te quedó en el cuenco, volcalo en la lámpara. Pero en el cuenco lo único que es una pátina.
Y me dice, no, maestro, ya no tengo nada, y quedó la pátina de aceite. Bueno, entonces servirme las gachas en aceite. No, tampoco, no es suficiente aceite. ¿Sí? O sea, es una cosa que no alcanza ni para una cosa ni para la otra. Ni percepción ni no percepción tiene esa cosa. La función es, la mente está tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita, que las funciones más básicas, que son sensación, percepción y conciencia, eh, surgen y cesan, surgen y cesan, surgen y cesan. Cada vez hay menos condiciones para que eso funcione. ¿Sí? Por eso se pierde el observador, porque el observador es parte de la percepción, es parte del proceso de conciencia. ¿Sí? Entonces, percepción pone nombre a esa sensación. Conciencia reconoce el proceso. ¿Sí? Tengo una sensación, un sentimiento, le pongo el nombre, amor benevolente. La conciencia es lo que orbita eso. La sensación, escuchen esta pregunta. ¿La sensación, la percepción y la conciencia, amigos, son estados unidos o separados? ¿Y es posible separar cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos? La sensación, la percepción y la conciencia, amigos, son estados unidos y no separados. Y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Lo que uno siente es lo que uno percibe. Lo que uno percibe es lo que uno conoce. ¿Sí? ¿Se acuerdan el pastel de miel? Lo que uno siente es lo que uno percibe. Lo que uno percibe es lo que uno piensa acerca de él. Ahora lo estamos definiendo el proceso desde otro lugar. Porque este proceso está explicado desde un lugar que podríamos decir que es meditativo. Lo que está pasando en esos estados cada vez más profundos de la mente. Entonces, lo que uno siente es lo que uno percibe, a lo que uno le pone nombre. Lo que uno percibe, a eso que le puso nombre, se produce ese proceso de reconocer. Es por eso que la sensación, la percepción y la conciencia son estados unidos y no separados. Y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Amigo, ¿qué puede ser conocido por la purificada mente? Disculpen, pero esta palabra no está bien. Amigo, ¿qué puede ser conocido por la mente liberada de las cinco facultades? Amigo, lo que puede ser conocido por la purificada, acá dice mente, conciencia liberada de las cinco facultades, es una traducción muy rara, es la base del espacio infinito de esta manera. El espacio es infinito, la base de la conciencia infinita puede ser conocido de esta manera, la conciencia infinita y la base de la nada pueden ser conocidas de esta manera, y aquí no hay nada. Bien. Eh, lo que está acá hablando en concreto es que llegado a un punto, tengo a través de la mente liberada de las cinco de las cinco facultades, entiendo yo que lo que está acá diciendo, porque la traducción yo la recuerdo de otra manera y ahora no me acuerdo y no puedo hacer el link, es que está en relación a perder los cinco sentidos. Y cuando uno entra en cualquiera de los ayatanas, que son estos, la base del espacio infinito, la base de la conciencia infinita y la base de la nada, no hay sensación corporal. Por eso yo les digo, cuando están ahí, no hay dolor físico. Se puede expresar a través de algo que uno cree que es físico, pero es mental. Por eso hay que continuar y hacerse el ser. Amigo, ¿con qué uno puede comprender el estado que puede ser conocido? ¿Sí? Pregunto de vuelta. Amigo, ¿con qué uno puede comprender el estado que puede ser conocido? Amigo, el estado que puede ser conocido uno lo puede comprender con el ojo de la sabiduría. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría? El propósito de la sabiduría, amigo, es el conocimiento directo. Su propósito es la plena comprensión y su propósito es el abandono. ¿Sí? Sucinto, ¿no? Pero muy clarito. Entonces, el propósito de la sabiduría es ver las cosas tal cual son. ¿Sí? Para comprender.
Es Cuando dice cosas, hay que abandonarlos y asustar. el propósito de la sabiduría, amigo, es el conocimiento directo. Su propósito es la plena comprensión y su propósito es el abandono. No dice cosas. Entonces, tengo que ver con conocimiento directo, ¿sí? Tengo que ver con conocimiento directo la naturaleza de los fenómenos. Poder decirle cosas, sean obstáculos o no lo sé. Todo es condicionado, inclusive el octuple noble sendero, que es lo más noble dentro del samsara. Eso también es condicionado. El propósito es la plena comprensión de que es condicionado e impermanente. Y su propósito es el abandono. ¿Qué significa eso? No estar apegado a eso. Comprenderlo tal cual es. Por eso dice, van a ver ahora más adelante, liberación. ¿De qué? De eso. De esa visión errónea, de esa visión personal El apego. y la viveza. Amigos, ¿cuántas condiciones hay para el surgimiento del recto punto de vista? ¿Sí? El primer peldaño del octuple noble descendiente. Amigo, hay dos condiciones para el surgimiento del recto punto de vista. La voz del otro y la sabia atención. Esas son, amigos, dos condiciones para el surgimiento del recto punto de vista. ¿Quién es la voz del otro? Las opiniones. El recto punto de vista por las opiniones, ¿te parece? Que no soy El yo. Buda, sí, claro, el Buda. La voz del otro es el Buda, es el Sutta. como dice el contexto otra vez. Amigo, hay dos condiciones para el surgimiento del recto punto de vista. La voz del otro y la sabia atención. O sea que esto no es atención. Y por eso también está bueno escuchar los sutras. Sí. Y por eso está bueno aprender a escucharlos. Y no cabecear. No. Hay que mantener la atención, sí, porque estamos hablando de cosas, como pueden ver, muy profundas. Y estas cosas se meten adentro de la mente. Todos los suttas fueron diseñados por arahants, que conocían la mente humana como nadie. Y que son capaces de compendiar semejantes definiciones en 2 renglones. No estamos hablando acá de personas, de eruditos. Estamos hablando de alguien que sabe cómo funciona la mente. ¿Sí? Sabia atención, entonces es recordar, de observar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Eso es sabia atención. Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Recordar que es un proceso. Recordar que es un proceso absolutamente impersonal. Entonces, cuando yo estoy en lo más profundo de la esfera de mi percepción y no percepción, donde casi no hay mente, surge una condición. ¿Dónde hay yo? ¿Dónde está? Ya no hay observador. Ahí es donde uno tiene que empezar a prestar verdadera atención. Porque se empiezan a derrumbar un montón de mitos. Ah, entonces yo era. Y uno empieza a desencantarse. Porque la mente siempre tiene cosas nuevas para ofrecerte. Ah, llévate una zanahoria. Un calzoncillo llévate hoy. Un chicle. Siempre hay algo nuevo. En realidad nunca es nuevo. Siempre lo importante es encantarte con algo. También que te da. De donde te duele. Amigos, ¿mediante cuántos factores el recto punto de vista está asistido cuando ocurre la liberación de la mente por sus frutos, la liberación de la mente por sus frutos y beneficios,
Cuando ocurre la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos, la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos y beneficios. Amigo, el recto punto de vista está asistido por 5 factores cuando ocurre la liberación de la mente por sus frutos, la liberación de la mente por sus frutos y beneficios, cuando ocurre la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos, la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos y beneficios. Y aquí, amigo, el recto punto de vista está asistido por la virtud, el aprendizaje, la discusión, la serenidad y el conocimiento penetrante. El recto punto de vista asistido por estos 5 factores tiene la liberación de la mente por sus frutos, la liberación de la mente por sus frutos y beneficios, tiene la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos, y la liberación de la mente a través de sabiduría por sus frutos y beneficios. ¿Sí? Entonces, para lograr el punto de vista, necesitamos virtud, o sea, virtud. Preceptos. ¿Sí? La virtud son los preceptos. La conducta virtuosa es una conducta que respeta los preceptos. El aprendizaje, aprender, estamos todos para aprender, todo el tiempo. La discusión, que en este sentido es el intercambio. La serenidad, llana, y el conocimiento penetrante, atención. ¿Sí? La meditación que estamos haciendo tiene las 2 cosas. Necesitamos tranquilidad para ver claramente. Si yo estoy alterado, no veo claramente. Estoy enredado. Amigos, ¿cuántas clases de ser existen? He aquí, amigo, que existen 3 clases de ser. El ser de la esfera sensorial, el ser de la materia sutil y el ser inmaterial. ¿Sí? El ser de la esfera sensorial es todos los reinos infernales, el reino de los animales, el reino de los espíritus hambrientos, el reino humano y los primeros 6 reinos celestiales. ¿Sí? Donde todavía se le llama sensorial porque se siente. ¿Sí? El reino de la materia sutil son los 4 primeros yanas. Cada vez que ustedes pasan por uno de esos yanas, sienten cómo se siente la vida en esos reinos celestiales. ¿Sí? Y el ser inmaterial es los 4 yanas inmateriales. Uno renace, todo eso es el samsara. Uno puede renacer en cualquiera de esos 31 reinos. ¿Sí? Cuanto más abajo, más seres hay. Cuanto más seres hay. Cuanto más arriba, menos. 31. 31. Hay 12 infiernos diferentes. El reino humano, el de los animales y de los espíritus hambrientos, que son 15, 6 son los reinos celestiales de los primeros devas, creo que son 21, y después tenemos los 4 y 4, y hay uno diferente entre cuarto yana y el 1-2, que es donde van a parar los anagamis. Amigo, ¿cómo se genera la renovación de la existencia en el futuro? Amigo, la renovación de la existencia en el futuro se genera a través del deleite en eso y en aquello, en una parte de los seres que están obstruidos por la ignorancia y encadenados por la avidez. ¿Sí? Por eso renacemos, porque todavía hay combustible. La renovación de la existencia en el futuro se genera a través del deleite en eso y en aquello, en una parte de los seres que están obstruidos por la ignorancia, o sea, por la visión de una presunción, una falsa creencia de que hay un yo, o sea, por el olvido o no conocimiento de las 4 nobles verdades, y encadenados por la vida. ¿Te puedo hacer una pregunta de lo anterior? Sí. Que me quedó ahí. Si nosotros en los yanas hacemos visitas al mundo inmaterial,
a esos mundos? No necesariamente. Ponele que sí. Sí. ¿Para qué lo visitamos? No lo visitas, entras en la frecuencia de esos mundos. ¿Para qué? No es para qué, es como si fueras, tu mente encontrara la frecuencia en la cual se vive eso, ¿viste? Porque a mí me pasa que cuando eso me sucede, a veces, y después vuelvo al plano en el que estoy, Sí, al plano sensorial. al Sí. plano sensorial, me choca mucho el plano sensorial. ¿Por qué? No sé, 6 R's. porque quiero seguir ahí. Ah, 6 R's. Porque estar ahí, a ver, lo digo así Seguro. llanamente. Es placentero. Estás ahí y bueno, es todo tan sutil, no sé qué. Y después escuchar hablar del potro, ponele, a los 5 minutos, me resulta como Sí. difícil, o ¿Por sea, es qué? como, no sé, ¿eh? Una charla Una charla de esta mañana. Me cuesta un montón. Claro, Por eso lo pregunto, si eso es un obstáculo. es un obstáculo porque eso es O sea, hay que poder fluir así entre. Sí. No me sale. es práctica. Es práctica y entendimiento. Entonces vos Pasa que sabés- eso implica que sale del objeto y se va para otro lado. El objeto de meditación, ya. no, se habla cuando sale de la meditación. Claro, pero cuando estuvo en la meditación, en realidad, si uno está con el objeto, más allá donde. No, podés notar esos movimientos, podés notar pero hay un estado placentero aquí y ahora en cualquiera de los yanas. Cualquiera de los 8 yanas está ese estado placentero. Cuando uno sale, vuelve a la esfera sensorial y escucha que alguien está comentando sobre la realidad del dólar en la Argentina, Eso. por dar un ejemplo, ¿sí? La mente ¿qué hace? Empieza a producir. Entonces uno ¿qué tiene que aprender a hacer? ¿Qué está aprendiendo en este retiro? 6 R's. No importa. Realmente no importa. ¿A quién le molesta? A mí. Claro. Entonces tengo que aprender a darme cuenta, ¿para qué me sirve esto? Para darme cuenta la tendencia de la mente. Se vuelve a encantar. La tendencia de la Se vuelve a mente, encantar. la tendencia de la mente es, en este caso en particular, por eso el amor benevolente a vos te hizo también, es que tenés una tendencia de mente aversiva. Por eso cuando haces el amor benevolente, se balancea. ¿Entendés? ¿Cómo es la cara? Más. ¿Sí? Ah, mirá, ahora veo, estoy más tranquila. Eso. Por eso no hay que apegarse al objeto de meditación. El objeto de meditación es simplemente algo que te facilita la observación. Entonces es eso, salgo de ahí, ahora bueno, se rompió una rueda en el medio del campo. ¿A cuánto estás? 50 kilómetros. Y de la otra casa 70. Y tu hijo llorando, tu mujer nerviosa, Lo cambió los eso. camiones pasando, el sol que te da, respirar. Tenés todas las razones para ponerte mal. O cambiar la rueda. Se te incendia tu vecino. Todos gritan. Nadie hace nada. Salgan. Váyanse. No se queden acá los niños, váyanse. Y cuando es la situación, esas son situaciones más límites, ¿no? Ah, Pero cuando es la de la charla del dólar, ¿Vos podés hacer algo por eso? irme. No, no me seguís. ¿Podés resolver eso? ¿Podés resolver el dólar? Creo que. Sí, vamos todos con vos, ¿eh? No vamos todos a un quillo. ¿Me entendés? Entonces simplemente uno puede aprender a escuchar y aprender mucho. Vos no te das una idea cuando la gente habla todo lo que dice. ¿Todo lo que? Lo que dice. Cuando la gente se mueve todo lo que dice. Cuando la gente hace el desayuno todo lo que muestra. Yo observo. Entonces
se vislumbra un montón de cosas que después me ayudan mucho cuando después me dan una entrevista, pues los observé. Me ayudan mucho a tratar de dar una indicación lo más precisa posible. No importa, hablar o no hablar, no importa. Lo que tengo que reconocer es en mí la versión que me produce y dejarla ahí. No subirme arriba de eso. Puedo elegir irme, sí, pero no te vayas rechazando. 6 R's, no es el momento de escuchar esto. O sí, ¿entendés? Lo que termino siempre siendo es, hacete una más y andate. ¿Cómo? Hacete una meditación más y andate. ¿Te acordás de lo que hablamos? Sí. Es porque tu mente hizo así. Ah, sí. ¿Entendés? Lo que vos tenés que ver es, ¿qué me está pasando acá? No que se manifiesta para afuera. Entonces uno observa entonces cuáles son las condiciones mentales en las cuales se manifiesta eso. Y amigo, ¿cómo no se genera la renovación de la existencia en el futuro? Amigo, con la desaparición de la ignorancia, con el surgimiento del verdadero conocimiento y con el cese de la avidez, la renovación de la existencia en el futuro no se genera. Nirvana. Amigo, ¿cómo es el primer yana? He aquí, amigo, totalmente apartado de los placeres sensuales, apartado de los perjudiciales estados mentales, el monje entra y permanece en el primer yana, el cual está acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido del arrobamiento y felicidad nacidos de la reclusión. A esto se le llama el primer yana. Y amigos, ¿cuántos factores hay en el primer yana? Amigo, en el primer yana hay 5 factores. He aquí, cuando el monje es entrado en el primer yana, ocurre el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, el arrobamiento, o sea, la alegría, la felicidad y la unificación mental. Es decir, estamos con el objeto de meditación cómodamente. Es así como el primer yana tiene estos 5 factores. 5 factores. No dice objeto de meditación. Esto ocurre porque yo estoy con el objeto de meditación en suficiente tiempo para que ocurran estos 5 factores uno tras otro. No pasan todos juntos. ¿Sí? Amigo, ¿cuántos factores se abandonan en el primer yana y cuántos factores se poseen? Para entrar en el primer yana, ¿qué se abandona? Ahí es. La distracción. ¿Cuántos son los obstáculos? Y Muy bien. 5 obstáculos. Amigos, son 5 los factores que se abandonan en el primer yana y son 5 factores que poseen. He aquí que cuando el monje haya entrado en el primer yana, el deseo sensual se abandona. El rechazo o la aversión se abandona. La pereza y la somnolencia se abandonan. La preocupación y el remordimiento se abandonan. La duda se abandona. Si ustedes están con cualquiera de estos obstáculos, no están en ningún yana en ese momento. Y he aquí que ocurre el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, el arrobamiento, la felicidad y la unificación mental. Es así como en el primer yana se abandonan 5 factores y se poseen 5 factores. ¿Sí? Las 5 facultades. Amigo, cada una de estas 5 facultades tiene un campo separado dominio, y no experimenta el campo o el dominio del otro. Esto es, la facultad del ojo, la facultad del oído, la facultad de la nariz, la facultad de la lengua y la facultad del cuerpo. Ahora bien, en cuanto a estas 5 facultades que tienen su campo separado y separado el dominio y que no se experimenta el campo o el dominio del otro, ¿cuál es su resorte y qué es lo que experimenta sus campos y sus dominios? Buena la pregunta, ¿no? Amigo, cada una de estas 5 facultades tiene un campo separado dominio y no experimenta el campo o el dominio del otro. Esto es, la facultad del ojo, del oído, la nariz, la lengua, el cuerpo. Ahora bien, en cuanto a estas 5 facultades que tienen su campo separado y separado dominio y que no experimentan el campo o el dominio del otro, tiene su resorte en la mente. Y es la mente la que experimenta sus campos y dominios. ¿Está bien? Entonces, no puedo escuchar con los ojos, no puedo leer, Porque la mente es una cosa a la vez. claro, no puedo oír con la nariz, ¿sí? Aunque hay enfermedades que sí producen eso. Pero aún así, o sea que se pueden ver sonidos, ¿sí? Hay enfermedades neurológicas que producen eso, pero aún así sigue siendo un campo separado.
y se reúnen en la mente. ¿Sí? La mente es lo que genera todo. Amigo, en cuanto a estas 5 facultades, ¿en dependencia de qué están estas 5 facultades? Amigo, en cuanto a estas 5 facultades, esto es la facultad del ojo, el oído, la nariz, la lengua y el cuerpo, estas 5 facultades están en dependencia de la vitalidad. Vitalidad. ¿Sí? Amigo, ¿y en dependencia de qué está la vitalidad? La vitalidad está en dependencia del calor. Y amigo, ¿en dependencia de qué está el calor? El calor está en dependencia de la vitalidad. Justamente ahora, amigo, hemos escuchado decir al venerable Sariputta que la vitalidad está en dependencia del calor y luego escuchamos decir que el calor está en dependencia de la vitalidad. ¿Cómo debería considerarse el significado de esta declaración? En este caso, amigo, voy a ofrecerte un símil, ya que el hombre sabio entiende el significado de una declaración a través de un símil. Cuando se quema el aceite en una lámpara, su resplandor se ve en dependencia de su llama, y su llama se ve en dependencia de su resplandor. De la misma manera, la vitalidad está en dependencia del calor, y el calor en dependencia de la vitalidad. ¿Sí? Fácil, ¿no? ¿Cómo lo explico? Simple. Ujú. Amigo, ¿son las formaciones vitales cosas que pueden ser sentidas o las formaciones vitales son una cosa y las cosas que pueden ser sentidas otra? Acá empezamos a entrar en adentro y abajo del Océano Pacífico, ¿sí? Las formaciones vitales, amigos, no son cosas que pueden ser sentidas. Estamos hablando de todo lo que se entiende como una formación vital. Los intercambios que hay, gaseosos, ¿sí? Intercambios gaseosos, químicos que están ocurriendo. Si las formas vitales fueran cosas que podrían ser sentidas, entonces el monje que haya entrado en el cese de la percepción y sensación no podría ser visto emerger de él. Es porque las formaciones vitales son una cosa y lo que puede ser sentido es otra, que el monje entra en el cese de percepción, sensación y conciencia, puede ser visto emerger de él. ¿Sí? No entendí. Bien. Cuando uno entra en la esfera de sensación, de percepción, sensación y conciencia, lo que cesa es la mente. No hay más sensación, no hay más percepción y no hay más conciencia. O sea que cuando uno está en ese estado, no sabe que está en ese estado hasta que sale de ahí. Por eso, en general, cuando ocurre, ocurre solo. Luego de mucho tiempo de entrenamiento, de una Nagami para arriba, es que se puede determinar a entrar en ese estado, previo a haber entrenado, entrar y salir de los yanas a voluntad. Entonces se determina antes, voy a estar en la esfera de sensación, de sensación, percepción y conciencia, 4 días. Y entra en ese estado y se queda 4 días. Y luego sale de ahí a los 4 días. Entonces ahí no hay input. Si le gritan, no se lo escuchan. Si lo mueven, no sale de ahí. Si lo sacuden, sigue en ese estado. ¿Ese sería el octavo yana? No, eso es la Samapati Niroda. El Samapati noveno, Niroda. ¿Sí? Posterior. Claro. Ya la primera vez que se experimenta eso es como en la mitad de un segundo uno entra y sale directamente. Luego eso puede durar más, puede durar el tiempo que sea. ¿No es un yana? No, se llama esfera de cesación. Hay 8 y la Y la esfera de cesación, se llama Pati Niroda. ¿Sí? Entonces, sin embargo, en ese estado el cuerpo sigue teniendo temperatura, sigue teniendo calor, ahora van a ver cómo lo explican. Sigue vivo, claro. Sí, solamente que a medida que va pasando el tiempo, las formaciones vitales van siendo cada vez menores. Por eso Pasado no se cuesta más de 7 días. Claro, pasado los 7 días se muere. ¿Sí? Nadie se ha muerto. Amigos, ¿de cuántos
estados es despojado el cuerpo cuando se ve descartado y abandonado y está tendido en el suelo como un tronco. Amigo, cuando el cuerpo es despojado de 3 estados, vitalidad, calor y conciencia, es cuando se ve descartado y abandonado y está tendido en el suelo como un tronco. Amigo, ¿qué diferencia hay entre uno que está muerto, que ha completado su tiempo, y el monje que ha entrado en el cese de sensación, percepción y conciencia? Amigo, en el caso de uno que está muerto, que ha completado su tiempo, sus formaciones corporales habrán cesado y subsistido, sus formaciones verbales habrán cesado y subsistido, sus formaciones mentales habían cesado y subsistido. Su vitalidad está exhausta, su calor ha sido disipado y sus facultades están completamente quebradas. En el caso del monje que ha entrado en el cese de sensación, percepción y conciencia, sus formaciones corporales habían cesado y subsistido, sus formaciones verbales habían cesado y subsistido, sus formaciones mentales habían cesado y subsistido, pero su vitalidad no está exhausta, su calor no ha sido disipado y sus facultades llegan a ser excepcionalmente claras cuando emerge de ahí. Por eso al emerger de ahí está la atención brillante y es posible ver de manera directa el origen independiente. Amigo, esta es la diferencia entre uno que está muerto, que ha completado su tiempo, y el monje que ha entrado en el cese de sensación, percepción y conciencia. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres cosas que sí están en la persona que está viva? Calor, vitalidad y las facultades llegan a ser excepcionalmente claras. Lo que cesa es la formación corporal, la formación verbal y la formación mental. ¿Sí? Amigos, ¿cuántas condiciones hay para el logro de la liberación de la mente que ni placentera ni dolorosa? Amigo, existen 4 condiciones para el logro de la liberación de la mente que no es ni placentera ni dolorosa. Y aquí que con el abandono del placer y el dolor y con previa desaparición de la alegría plena, el monje entra y permanece en el cuarto yana, el cual ni es ni pena ni placer, y purifica la atención inconsciente a través de la ecuanimidad. Estas son las 4 condiciones para el logro de la liberación de la mente que es ni placentera ni dolorosa. Entonces al cuarto yana se lo llama así, ¿sí? Y que suele ser la base para un montón de otras prácticas, ¿sí? Porque la mente está muy flexible, muy maleable, que es como está la mayoría de la mente de ustedes. Está muy flexible, muy maleable, entonces por eso por ahí tienen, de repente ven otros planos, o la meditación ahora está yendo como muy rápido y profundo. No sé, en los primeros 15 minutos están en la esfera de la nada. Pero la mente está blanda, 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 entonces va derecho ahí. Amigo, ¿cuántas condiciones hay para el logro de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 2 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. La no atención al signo alguno y la atención del elemento sin signo. Estas son las 2 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. ¿Sí? Solo observo la mente. ¿Qué? Solo observo la mente. ¿Sí? No hay ningún signo. Conciencia pura. ¿Sí? Cuando están en ese estado, en percepción y no percepción, y es solo transparente. Amigo, ¿cuántas condiciones hay para la persistencia del logro de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 3 condiciones para la persistencia del logro de la liberación de la mente sin signo. La no atención al signo alguno, porque si atiendo algún signo, ya vuelve, porque vuelve el concepto. ¿Sí? O sea, un objeto de meditación es un concepto. En ese estado ya no hay concepto. Es solo proceso puro. La atención al del elemento sin signo y la previa determinación de su duración. Estas son las 3 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. Lo que se está utilizando acá la palabra liberación es que se libera de lo previo. Y ahora vamos a ver. Amigo, ¿cuántas condiciones hay para emerger de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 2 condiciones para emerger de la liberación de la mente sin signo. La atención a todos los signos y la no atención al elemento sin signo. Estas son las 2 condiciones para emerger de la liberación de la mente sin signo. Amigo, la inconmensurable liberación de la mente. La liberación de la mente a través de la nada. La liberación de la mente a través de la vacuidad. La liberación de la mente sin signo. ¿Estos estados son diferentes en el significado y diferentes en nombre? ¿O tienen el mismo significado y son diferentes en nombre? ¿Sí? Acá explicamos un poquito. Amigo, la inconmensurable liberación de la mente
la liberación de la mente a través de la nada, la liberación de la mente a través de la vacuidad y la liberación de la mente sin signo, hay una manera de la cual estos estados son diferentes en significado y diferentes en nombre, y hay otra manera de acuerdo a la cual los mismos tienen el mismo significado y solamente se los llama distintos. ¿Y cuál es la manera de acuerdo a la cual estos estados son diferentes en el significado y diferentes en signo? En el nombre, disculpe. He aquí que el monje permanece impregnando un cuarto con la mente imbuida de amor benevolente, al igual que el segundo cuarto, el tercero y el cuarto, arriba y abajo, a todas partes, a todo y a sí mismo, mora impregnado el mundo entero con la mente imbuida con el amor benevolente, abundante, excelso, inconmensurable, sin hostilidad y sin animadversión. ¿Sí? Esa es la liberación de la mente a través, la inconmensurable liberación de la mente, los Brahma Viharas. ¿Sí? ¿Los conocen? Se los explico. Lo mismo ocurre impregnando todo esto que mencioné antes, imbuido con compasión, impregnando todo con alegría empática, con ecuanimidad. ¿Sí? Entonces esa es la liberación inconmensurable. Se llama inconmensurable porque no tiene límite. Y hasta ahí usamos esos objetos. Exactamente, hasta que se llega a la esfera de la nada, que es el límite donde te puede acompañar la ecuanimidad. ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente a través de la nada? Y aquí el monje, con la completa superación de la esfera de la conciencia infinita, consciente de que aquí no hay nada, entra y permanece en la esfera de la nada. Esto se llama la liberación de la mente a través de la nada. En ese momento no hay nada. Por eso es una meditación que a veces se utiliza, o sea, es un jhana que a veces se utiliza justamente para poder observar de manera muy precisa cómo surgen los pensamientos cómo surgen en realidad los protopensamientos, las formaciones, y uno se pregunta, ¿de dónde viene? Es mío. Con alcanzar una vez 10 minutos la esfera de la nada no lo voy a ver. Lo que hay que entender de esto es que hay que estar en esos estados, y estar, y estar, y estar, para explorarlos en profundidad. Entonces yo llegué a la esfera de la nada. Digo, yo... Me aburrí. Claro, seguro. No, lo que va a pasar es, ¿conoces Estados Unidos? Sí. Estuve en el aeropuerto de Miami 2 horas. No conozco Estados Unidos. Pisé Estados Unidos. ¿Pero qué decís que la esfera de la nada se usa para hacer? Para observar cómo surgen las formaciones mentales. Cuando aparecen los puntitos? Cuando surge cualquier expresión de esa actividad mental. La mente está tan tranquila y tan calma que uno puede permanecer largo tiempo sentado. Entonces es fácil de observar esto. ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente a través de la vacuidad? Y aquí el monje va al bosque, al pie de un árbol, a una choza vacía y reflexiona así. Esto está vacío del ser o de algo que pertenezca al ser. Esto se llama la liberación de la mente a través de la vacuidad. ¿Sí? Esto también se puede observar en la esfera de la nada. Lo que significa esto es que uno va y reflexiona. ¿Qué es lo que estoy cuando estoy sentado? ¿Qué estoy observando? Causas y efectos. Eso es todo. Pero uno tiene que tener la mente bastante tranquila y calma para poder observar eso. Porque si no, en general, enseguida, ¡ay, esta florcita! ¡Qué linda! ¿Cómo me gusta? Me la lleva. Y ya empezamos, ahí ya uno no observa ni causas ni efectos. ¿Sí? No me quiero meter en la vacuidad porque tenemos un subentero para eso, que no lo vamos a leer, pero no importa. ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente sin signo? He aquí, con la no atención del signo alguno, el monje entra y permanece en la concentración mental sin signo. Esto se llama la liberación de la mente sin signo. Concentración es recogimiento. Que cuando la mente se hace tan chiquita, es una quietud absoluta. Eso es la concentración justa. No hay movimiento alguno. ¿Y cuál es la manera de acuerdo a la cual estos estados tienen el mismo significado y solo son diferentes en nombre? O sea que es lo mismo, pero es mencionado diferente. La codicia es una hacedora de medición.
El odio es un hacedor de medición. La ilusión es un hacedor de medición. En el monje cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tacón de palmera, echados fuera de tal manera que no están sujetos a futuro surgimiento. De todas las clases de la inconmensurable liberación de la mente, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente es vacía de la codicia, vacía del odio y vacía de la ilusión. ¿Sí? Nirvana. Completo. Está hablando de un arahat. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? La codicia es una hacedora de la medición. O sea, ¿qué significa eso? La medición. Sí, que ya es medible, es un concepto. Exactamente. Digamos, la codicia es un concepto. El odio es un concepto. La ilusión es un concepto. Aún en los estados más sutiles de meditación, cuando vemos que surge nadita, eso es un concepto. ¿Ya hay algo? Tiene esa cosa dual. Dual, Que claro, hablábamos al principio. claro. Tiene esa cosa dual. Nirvana está más allá de eso. No tiene opuesto. No hay concepto. Por eso no se puede describir con palabras. ¿Por qué no se puede describir con palabras? Porque el lenguaje es conceptual. No tenemos manera de describir. Por eso se lo traduce como un negativo, sin fuego, alivio, irreversible. Entonces está vacía de codicia, vacía de odio, vacía de ilusión. No tiene codicia, no tiene ilusión, no tiene odio. Es vacío de algo, ¿entienden? No es vacío, es vacío de algo. ¿De qué? ¿Sí? ¿De qué está vacío el vaso? De agua. Le pongo agua, el elemento agua ya está lleno de agua. Está vacío de fuego. ¿Sí? Vacío del concepto del momento. La codicia es algo, el odio es algo, la ilusión es algo. O sea, cosas. En el monje, cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de palmera, echados fuera de tal manera. Yo lo leí esto, disculpe. Entonces, la codicia es una hacedora de signos. El odio es un hacedor de signos. La ilusión es un hacedor de signos. ¿Sí? En otras palabras, me gusta, no me gusta, yo soy eso. Avidez. Eso fabrica un signo, fabrica un concepto. Salí de Villana, escucho hablar de Bailanta, codicia. Ay, rechazo. Un concepto. Eso, ¿mi concepto cuál es? No me gusta que se hable de eso. O sí me gusta que se hable de eso. ¿Sí? La opinión personal. La planificación mental. ¿Eh? La planificación mental. Claro, claro, hay una identificación en base a que a me gusta, no me gusta. De ahí surge la explicación. Lo que veíamos ayer. Avidez, apego, tendencia emocional habitual. ¿Cómo yo suelo actuar frente a algo que no me gusta? Me enojo. A veces no me enojo, me irrito. Una irritación suave, no es grave. Pero la mente tiene una suave irritación. Por ahí no nos damos cuenta y estamos una mañana con ese estado mental. Entonces, es muy importante, es el hacedor de un concepto, ¿ven? Es el hacedor. ¿Eh? Después nos sentamos y surge, ¿y por qué me pasa esto a mí? Ay, qué meditación tan terrible, si tuviste todo el día fruncido. ¿Qué crees que te pasa? Agradecer que tenés el momento para poder dejar que eso surja y vos no reacciones. Algo que aplique para las iniciales. O apenas nos damos cuenta en el día a día, por eso hay que estar atento a cómo está la mente. No a las cosas que tengo que hacer, a cómo hago las cosas que tengo que hacer. ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo la avidez es lo que empuja la opinión. A través de me gusta, no me gusta, surge, o yo soy esto, surge la opinión personal con respecto a todo lo que pasa en el mundo. Todos tenemos opiniones. Y a partir de ahí surge la tendencia emocional habitual. Cómo yo suelo actuar, pensando en este momento, porque todavía es mental, frente a mi propia opinión, frente a lo anterior, si me gusta o no me gusta.
Y de ahí surge el nacimiento de la acción. ¿Por qué me pasa esto siempre? Yo me doy cuenta que no aprendo más. ¿Sí? Retrocede a tu mente. Observa desde dónde estás actuando. ¿Tu mente está con el obstáculo cuando actuaste o está liberada momentáneamente del obstáculo? Y el resultado es distinto. La vivencia es distinta. Aceptar lo que pasa. ¿Cómo? Aceptar lo que pasa y No, vos vas a darte cuenta en algún momento, por supuesto que lo que sucede es lo que sucede, pero lo importante es cómo reacciona tu mente. Que vos te des cuenta en tu mente que lo que están haciendo acá, hicieron durante 7 días hasta ahora, todo el tiempo es, ¿qué pasa en mi mente? ¿Qué pasa en mi mente? Estuvieron preguntándose eso. Fíjense que cuando ustedes están abocados a eso, la vida es bastante fácil. Aceptar surge de la ecuanimidad, que no tiene que ver con la resignación de alguien, o sea, mentalmente hablando. No, lo que me parece que lo que te quiere Porque decir ella debe Fabio, presentar como algo impuesto, claro, forzado. lo que hay que observar, digamos, es Claro. eso que yo estoy sintiendo, ¿sí? Y a mí me dan un sartenazo en la cabeza, ¿te dolió? ¿No? ¿No? Claro, no es una ¿Por qué cosa lloras? forzada. Porque me entró una basurita en el ojo. Es algo forzado. ¿Se entiende? Eso no es ecuanimidad, eso es nada, eso es apretar, y mucho. Entonces tengo que reconocer el estado mental, soltarlo, en caso de que sea perjudicial. Yo no siento sonreír, siento que es forzado. Ajá. ¿Y la cara de enojada no es forzada? No, porque lo siento. Qué bueno que seas tan honesto. ¿Y en qué te beneficia? ¿O no será que no querés abandonar eso? Sí lo quiero abandonar. Yo no quiero estar enojado. Qué bueno. Te estás quemando. ¿Por qué no soltás? Porque no es fácil. Porque muchas veces el proceso de la víctima es muy fuerte. ¿Cómo se refuerza el proceso de la víctima? Justificándose, apegándose. Esto no me gusta, me sale mal porque yo, porque a mí, porque el otro, él me robó, él me pegó, él me venció. Y se refuerza. Entonces van entendiendo ahora esto que vimos en el pastel de miel, la tendencia subyacente a las opiniones personales después del sutta de ayer y después de este sutta y de su experiencia en la meditación. ¿Ven cómo surgen? ¿Ven cómo la avidez construye, empuja directamente la opinión personal, el apego? Antes de la avidez está la sensación. ¿Entienden cómo funciona? La avidez es una hacedora de conceptos. En algunos sutras, a la avidez se la llama pegamento, porque es lo que pega a los 5 agregados. En algunos sutras se la llama la costurera. Es la que cose. ¿Sí? Y esto pasa muy rápido. Fíjense que cuando ustedes están tan atentos a esto y dejan el estado, digamos, no es que ustedes fueron lejos en la meditación. No, porque están atentos a sus mentes. Cuando están atentos a sus mentes y a algo que les hace bien, el barco se mueve. Después viene la vida cotidiana, donde pasa esto, pasa lo otro, y me olvido que tengo una mente. Me olvido, no tengo que cumplir. Ok. Cuidado. En el monje, cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de palmera, echados fuera de tal manera que no están sujetos a futuro resurgimiento.
De todas las clases de la liberación de la mente sin signo, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente es vacía de codicia, de odio y vacía de ilusión. Esta es la manera de acuerdo a la cual estos estados, ¿sí?, que dijo antes, tienen el mismo significado y solo son diferentes en el nombre. ¿Sí? La inconmensurable liberación de la mente a través de la nada, la liberación de la mente a través del vacío y la liberación de la mente a través de la liberación sin signo. ¿Sí? Esto es la liberación inconmovible, es esto, a veces se menciona esto, estos cuatro, con un solo significado. Depende de qué estemos leyendo en los sutras. ¿Sí? Esto es lo que dijo el venerable Sariputta, y el venerable Majakotita fue satisfecho y se deleitó en las palabras del venerable Sariputta. Bombita, ¿no? Pero qué claridad para explicar, ¿vieron que tiene? Porque no es fácil explicar estas cosas en pocas palabras. Bien, pregunta. Como hablábamos de estar en determinado llano, séptimo, para ver cómo surgen los pulsos y cómo empieza el concepto. Eso es a través de la determinación de la mente. No entiendo la pregunta. ¿Cómo haces para quedarte en ese llano? No. No importa, no te quedes. Okay. Vos dejate llevar. Ahora dejate llevar, ¿sí? Eso es para un entrenamiento ulterior. ¿Sí? Más adelante, como se vaya dando, se puede hablar de entrenar el dominio de los yanas, ¿sí? Que es ir logrando el entrenamiento de los yanas a voluntad, entrar y salir a voluntad de determinado yana, y eso es para más adelante. Ahora no, porque si no se van a frustrar. ¿Sí? Porque eso sería quedarse a observar uno de los factores del llano. Uno o varios. No exactamente. Okay. Es que yo pensaba que lo que daba sabiduría era confundía, creí que eran los factores y no el objeto de meditación. Yo dije cuando te seguí empezando a ver, creí que eso era lo que te daba. Vos cuando ves los factores, te permite, a través de los factores, observás cómo funciona la mente. Sí. Pero eso lo observás al salir, no durante. Entonces, cuando uno termina de meditar, ahora, tómense 2 o 3 minutos y recapitulen. ¿Qué viví? ¿Qué viví? Después de cada meditación, especialmente si fue una de esas que volaron, ¿sí? ¿Qué fue lo que observé? Pues ahí pueden recapitular y ordenar un poco, hacer como una retrospectiva. En el momento, no, porque si no van a salir. Por eso en la entrevista hablamos de eso, para que a ustedes les quede claro en la entrevista qué es lo que está pasando. Más luego no tienen que andar buscando. Ustedes tienen que estar con el objeto de meditación. Recuerden que es porque ustedes están con el objeto de meditación que pueden experimentar eso y luego comprender qué está pasando. Comprender qué es lo que están viendo. Además de un proceso más grande que se da a lo largo de los días. Como por ejemplo, surge un obstáculo, dura una mañana, a la tarde ya no está. O dura una tarde y al otro día ya no está. O dura un día y al otro día ya no está. Y todo el barullo que se hace, cómo se exagera y se personaliza, un simple obstáculo, que es solo una sensación desagradable. Excepto que sea tan fuerte que no les permite ni sentarse, en cuyo caso hay que modificar las cosas. Y observar también permite saber si pasaste. Lo que ustedes observan cuando están en la meditación es el objeto de meditación. Como están atentos al objeto de meditación, en algún momento ese objeto de meditación puede cambiar. Entonces observan ese objeto de meditación. Si no recibieron instrucciones, porque está pasando entre entrevista y entrevista, lo que observo es ese nuevo sentimiento. A ese sentimiento voy a retornar, aunque no le pueda poner nombre,
si me distraigo. En cuyo caso, cuando vamos a la entrevista o me agarran por ahí, me está pasando esto. Ok. Por eso no es tan importante ponerle nombre. No es tan importante dónde estoy, dónde no estoy. Sino simplemente seguir. Porque el pegoteo de esos estados, no hay que tener miedo, uno no se apega a eso. Pero hay momentos en los que tira. Porque es una morada feliz, aquí y ahora. ¿Sí? Y cuando se aparece nuestra amiga, o mi amiga personal de la versión, eh, Es compartido. ya es parte del grupo. Y bueno, cuando es fuerte, ¿no? Cuando la sensación, yo me pasó en la última sentada, muchísima versión y la sensación, yo decía, claro, esto es la sensación desagradable. Me está llenando de avidez. Todo eso. Suelto, o sea, yo trataba de eso. Exacto. Sí, sí, pero me encontraba ya respondiéndole un mensaje a un amigo que me escribió y decía, pará, y ya en un momento decía, sáquenme de acá de este tipo, que alguien lo calle, que era yo mismo. Ahí, Exacto. Sí. Exacto. 6 R's Al obstáculo, a la versión. a la versión. Pero si vos empezás a explicar, las 6 R no son un palo. Sí, 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 no, yo Las 6 decía, R quita el alimento de la aversión. lo que le da Lo que le da el alimento. alimento. Si vos le sacás la atención, ya le estás quitando alimento. Si te relajás, menos alimento. Vas a volver. Y si te visita 10 veces más, funciona. Una de las cosas que están aprendiendo ustedes, a ver, los primeros días, ¿cuánto tiempo? Por ahí sentaban 1 hora, 45 minutos, 1 hora y un poquito, ¿sí? A medida que fueron pasando los días, ¿por qué creen que se sientan más? Porque la mente está más tranquila. Sin embargo, han tenido todos momentos donde en algún momento de la meditación me quiero levantar, me quiero levantar, me quiero levantar, esto me molesta. Yo que les digo, pasa por ahí, pasa por ahí. Y por ahí pasan por ahí. Y después se sientan de vuelta y eso ya no está. Entonces, cuando tengo el escollo antes, es terrible. Una vez que me lo pasé, yo nunca lo tuve. No, no. Fíjate, porque así funciona la mente. Te va a tirar una mala y cuando no te enganche con la mala, te va a tirar una buena. No tomar tu mate. No, esto es aburrido. Tomate un matecito. Mirá el sol, mirá qué lindo. Mirá qué lindo los árboles. No, seguí sentado. Codicia, odio. No importa qué. Tampoco importa identificar que No, no, solamente que ya no estás con el objeto de meditación. Que vos reconozcas, en general te das cuenta. Te das cuenta que te fuiste. Sí, no. ¿Sí? Te das cuenta, listo, no estoy. Cuando sea que lo reconozco al segundo, al medio segundo, a los 30 segundos, 30 minutos más tarde, reconozco y vuelvo. Que me sirvió una charla que tuvimos que me dijiste un pasito para atrás y con pasito de bebé para adelante. Claro, 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 porque si no uno se pone exigente, ¿viste? Al principio estaban todos un poquitito exigentes. A eso se fue. Claro, así. Claro, la paciencia. Vieron que ahora tienen más paciencia. Vieron que la paciencia tiene que ver con la templanza. ¿Y qué pasaba? No es grave. Pero no con el sacrificio. ¿Entienden la diferencia? Es decir, ¿por qué sentarte un poquito más? Porque vas bien. Voy a dar un ejemplo. Si una persona tenía miedo al principio del retiro de lastimarse sentando o de sufrir alguna cosa, yo no le puedo decir, dale, porque me pongo directo en contra a jugar con el miedo de la persona. Ok, y ahora cómo va. Y tranquilo, muy bien, fantástico. ¿Y te sentaste un poquito más? Ah, 45 minutos. Sí. Si no te molesta, sí, pero no tengas miedo. ¿Qué te sufre? Y ahí, tenés miedo de cariño. 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Mirá, mirá qué fácil. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Ustedes hay cosas que ustedes creen que es fácil que hicieron. No, 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 no. No es fácil.
hay que ser valiente. Ustedes saben perfectamente que muchas veces acá hay cosas que surgen que son pesadas. ¿Pesadas por qué? Porque estamos muy identificados, muy apegados. Entonces sufrimos de acuerdo a nuestro apego y a la tremenda, al aferramiento que tenemos. Entonces, es terrible. En realidad no, es una sensación desagradable, pero lo hemos alimentado tanto que es como si nos clavaran un cuchillo. Yo sentía, no sé si lo estaba viendo bien, pero sentía hasta sentía que mi mente como que me estaba esperando, dale, vení de nuevo, que estoy tranquila. Y yo estaba bien enojado, y decía, para, basta, que quiero ir con mi mente, ¿viste? Yo no te quiero escuchar más, quiero ir con mi mente. Pero se trata entonces de eso. Total. ¿Entienden? Entonces se trata de ser en algún lugar, aceptar que puedo tener en algún momento en la meditación alguna turbulencia. Esa turbulencia es cuando le aplique los 6 R, lo que me va a permitir ir más profundo. Si yo no tuviera obstáculos, sería un arahant. Pero como no somos arahant, tenemos obstáculos. Gracias a los obstáculos es que podemos dejar ir eso, entonces la mente, y podemos ver con sabiduría. No se trata de pelearse. Lo que pasa es que cuando surge no queremos. Tengo una zapatilla, una piedra en el zapato. Saco el zapato, se cayó la piedrita. Ahora sí. Camino 3 pies, otra piedrita en el zapato. Claro, usamos las sandalias de franciscanas, ¿vieron? Que tiene sabatera por todos lados, siempre con una piedrita se te mete. Oh, entonces, mirá, el camino de ripio o tenés pasto. Elegí vos. No, yo siempre voy porque yo me conozco. Piedra en el zapato. No, el pasto. Entonces el sentir afinidad o no afinidad es aversión, o el sentir que uno tiene que estar en un lugar o que no, No, porque a mí me quedó haciendo ruido, no, mirá. porque ahí está bien, yo tengo aversión, y quizás armado un concepto de lo que se debe hablar o no en un retiro Ah, por mis experiencias anteriores, sí. que eran de silencio. Ujú. Y venir de un estado así, o sea, yo no estoy hablando que estoy en la calle y sé de lo que se habla en la calle. Eso, porque me quedó así, a mí me pasa de que hay lugares donde me gusta estar y lugares donde no. Ajá. Y está mal elegir No. cuando tengo que ir a lugares donde no me queda otra, Ajá. trato de estar cómoda, digamos, de no sentir esa versión. Pero sé que ese lugar es así. Claro. No sé cómo. Sí, sí, está claro. Está muy claro. Lo que vos tenés que observar es cómo está la mente. O sea, no es un juicio a la charla, es un concepto previo de... Vos estás con un estado de mente abierta, estás con tu objeto de meditación y hay gente hablando en este retiro que no es de silencio. Entonces vos podés acercarte a la charla o no. Pero lo más importante es cómo está tu mente. Si yo tengo la mente conectada al objeto de meditación y en ese momento siento que eso no es lo más, no tengo la preferencia en ese momento. Simplemente no tengo la preferencia, está bárbaro. Pero si yo estoy con ese objeto, escucho la charla y la mente se me encoge, significa que ahí ya saltó la aversión. Y te vas a dar cuenta que surge enseguida la opinión. La aversión, o sea, la avidez, en este caso, que es no me gusta, porque en referencia a mis experiencias, esto que vos explicaste, ¿no? Que puede estar correcto o incorrecto, no importa eso, en términos, no importa en términos de tu sufrimiento, porque eso ya te está haciendo sufrir. Claro. No es la cháchara, es cómo reacciona la mente.
Puede estar correcto o no correcto. Vos vas a otro lugar donde hay silencio y te das cuenta totalmente que el silencio es absolutamente forzado, cargado, denso. Hay agua. Y las caras son tremendas y explota todo. Decís, qué bueno, nadie habla. Sí, pero que nadie se tire un gas porque explota el techo. Por algún lado van a explotar. Por algún lado van a explotar. Por lo general pasa eso. Claro. Que ninguno tenga un paro cardíaco porque lo tenemos que sacar. Entonces lo que empieza a importar no es la manifestación exterior, sino que es algo que no se ve. ¿Cómo está mi mente? ¿Puedo estar yo con una mente absolutamente amable y benevolente en un lugar donde todo están hablando del programa de Mirta Legrand? Perdón, yo qué sé, o del partido? ¿Qué importa? ¿Por qué no puedo irradiarle a la gente que está ahí? Ocupo mi mente en irradiar. ¿Qué hago? A mí no me interesa participar de la charla, pero me interesa estar con la gente. No necesito participar de la no necesito hablar, no necesito ni opinar. Es un radio. Y hago que mi morada en ese momento, en ese lugar, sea feliz. Y vas a ver que eso tiene un efecto. Por ahí no es el momento de que yo esté con la gente, no tengo ganas. Pero lo que hay que tener cuidado es donde entra el juicio, ¿viste? La sentencia, la opinión personal. ¿Qué es lo que hay que liberarse? No, qué es correcto y qué es incorrecto, en ese sentido. No, más bien, observemos directamente ahí. Entonces te vas a dar cuenta que lo de afuera, así que uno, también cuando abandona el retiro, empieza a tener mucho más cuidado a la hora de juzgar a los demás. Uno sabe de dónde viene, qué le pasó, cuál es su condición. Te das cuenta que la mente rápidamente, esto, ya está, ya lo encasillaste, ya lo identificaste. En vez de por ahí, viste, che, ¿qué pasó? Sí, me siento bien, sí. ¿Tienes un masaje? ¿Tienes un abrazo? ¿Quieres que te dé un baldazo de agua? ¿Quieres que te mande un chiste? Así que Entonces, ¿uno qué hace ahí? No reacciona. No reaccionás. Está hablando el chacho. Ok. No reacciona. No voy a reaccionar, no me voy a ir enojado, no me voy a ir aversivo, no me voy a ir irritado. Ligeramente molesto. Cada uno puede hacer lo que quiere. En tanto y en cuanto no esté rompiendo los preceptos. Eso es otra cosa. también tiene que ver con lo que dijiste en el momento de hacerse responsable. Claro, claro, me hago responsable de la reacción de mi mente. Todo es, imagínense el trabajo que toma cerrar la mente. Están acá hace Todo pasa por la mente. claro, pero están acá hace 7 días observando, 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 y todavía a veces la culpa es del almohadón, la culpa es de que corta el pasto, la culpa es del calor, la culpa es del frío, la culpa es que no. Siempre la culpa es el cuerpo, mi cuerpo, no porque yo tengo un cuerpo, no porque yo tengo esto, no porque yo tengo lo otro. Siempre es culpable, pero nunca es el estado mental. Y están todo el día alrededor de eso. Fíjense la identificación que hay a través de la opinión personal. Y cuando la dejan ir, tuve una meditación. Hay algo ahí que hay que aprender, ¿no? Hay algo ahí que uno tiene que, o sea que cada vez que yo entiendo el proceso y voy con el proceso y no ando buscando una fijación, circula. Pasa otra cosa, no sufro. ¿Pregunta? Bueno, bien.
¿Ya está? Bueno, buenísimo. Vamos a compartir mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, levas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, 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 sadhu. Gracias.